It's the Dental Voice. It's the Dental Voice. Bienvenidos al segundo episodio del podcast del Dr. Delfín Barquero, y hoy pues queremos tratar un tema importantísimo, un tema que sobre todo después de pandemia ha adquirido una importancia vital en la vida de muchísimos pacientes a nivel nacional y a nivel internacional. El día de hoy quiero presentarles a Francisco Vindas, la nueva adquisición de la clínica. Estamos muy emocionados como staff tener la incorporación de Fran a nuestro equipo, y si se quedan hasta el final del podcast van a ver el porqué de esta nueva sinergia, de la importancia que va a ser para usted como nuevo paciente o paciente ya nuestro, el tener a Fran dentro del staff. Bueno, Fran, bienvenido al equipo. Un placer. Francisco Vindas, papá. Contanos un poquito de qué es lo que haces, de tu background, de tu formación académica, y vamos a hablar un poquito de algunas curiosidades de las personas que has atendido. Bueno, cuando se nos presentó esta oportunidad, ¿verdad? Que nos unimos un poco. Bueno, yo soy fisioterapeuta de formación hace más de 16 años. Dejé un poco al lado la profesión, ¿verdad? Porque por cuestiones del destino me fui para trabajar para Liberia, y mi hermana y mi cuñado son odontólogos. Entonces prácticamente no había oficios allá y compartíamos una sala de espera, y estaba mi cuñado con el consultorio de dentista y yo estaba con la parte de fisio. Y siempre hablábamos de ciertos inconvenientes, porque es normal que uno va al fisio porque le duele la rodilla, porque le traquea, porque no puede mover el codo, pero cuando le pasa la boca, no sé por qué la gente piensa que es otra parte del cuerpo, ¿verdad? Claro. Que no se daña de la misma manera. Cuando ya estábamos empezando esta idea, me sale la oportunidad de trabajar para Four Seasons. Yo la verdad lo vi como un trabajo de verano, ¿verdad? Yo vivía en Liberia en ese momento. Dije, va a ser solo la temporada de diciembre para hacer propinas. Y fueron casi 8 años y medio, 15 países. Y casi también como 15 propiedades de Four Seasons, desde Uruguay, Argentina. Estuve en Seattle, Londres, París, Estambul, Marruecos, Dubái, Azerbaiyán. Entonces, y tuve la oportunidad de trabajar con personas que no ven el bienestar, y aquí quiero hacer la aclaración que es cierto, o sea, está la medicina oriental y la occidental, entonces está el bienestar también, como lo ven en el Medio Oriente y demás. Y me empezó a interesar mucho porque no es un masaje de cara, y vamos a hablar de eso un poco después. Cuando se hacían tratamientos a nivel de cuello, la gente siempre pedía la cara. La gente siempre, ¿me puedes hacer aquí? Es que el estrés, la migraña, la gente siempre lo integra como si fuera una parte corporal muy importante, como si fuera un músculo grande, como si fuera la pierna. De ahí me quedó más la semilla. Empecé a trabajar mucho con gente que trabajaba técnicas de digitopresión, acupuntura, punción seca, trabajaban diferentes tipos de calor, piedras calientes, cualquier agente físico que pudiera ayudar a regular el tono o la movilidad de las articulaciones. Y dijimos, sí, ¿por qué no podemos hacer algo que se pueda adaptar a esta zona? Que es algo que tiene que conocerse muy bien, porque es la cara, ¿verdad? Hay cosas que si una quemadura, si la persona sale con un morete después de un masaje que no es lo normal que pase, no va a poder salir con un morete en la cara. Entonces tienen que ser cosas muy específicas, cosas que en realidad tengan un valor y que tengan seguridad y evidencia científica de que en realidad sí sirve. Como nota curiosa, contanos la anécdota con el cantante de Metallica. Bueno, ya no trabajo en el hotel, entonces ya puedo hablar un poquito más libremente, pero sí, he tenido la oportunidad de atender a ciertos VIPs, y para mí, en mi caso, fue atender al cantante de Metallica, a James Hetfield, y bueno, y como una anécdota divertida, él tiene el antebrazo del tamaño de mi pantorrilla. O sea, es algo descomunal.
Y obviamente su estructura ósea, su parte ósea está súper trabajada. O sea, es una persona de mandíbula muy grande. Y todo el mundo le dice, wow, o sea, le hiciste masaje, ¿qué le hiciste? Bueno, para la segunda sesión, él me pidió un facial. Y parte de facial me dijo, necesito que reserve más tiempo para el masaje. De aquí quiero que me haga aquí y puntos muy específicos porque él sabía, me han trabajado esos puntos y me ha ayudado a liberar. Pero es que lo que quiero llegar con esa pregunta es, porque me has contado que él tenía problemas en el cuello Ajá. por tener la guitarra. Sí. Entonces, eso me lleva a lo siguiente, o sea, realmente nuestro estilo de vida, nuestro trabajo y todo puede generar ciertas lesiones acumulativas que eventualmente te pueden dejar sin una función específica. Bueno, que él no hubiera tocado igual ese concierto si vos no le hubieras corregido lo que me has contado. Bueno, creo que para empezar la historia, entonces, una vez, bueno, nosotros no podíamos romper el protocolo, nosotros no podíamos decir que lo conocíamos, ¿verdad? Y el día se había atendido 2 veces conmigo y pasó el concierto, yo lo fui a ver. Y como que me dijo, me siento mejor después del concierto que hizo aquí, me siento mejor, pero todavía me duele. Yo le pedí permiso, yo le dije, mira, tengo que decirte algo, pero me dejas romper un poco el protocolo, ¿verdad? Yo, mira, no te voy a pedir un autógrafo, no te voy a pedir nada, pero tuve la oportunidad de verte, pero todo el concierto pasaste en ese toque. Yo no toco nada, yo no toco ningún instrumento. No sé si es cool, no sé si es parte del show, pero estar haciendo esto por 3 horas de concierto es como ir al gimnasio y hacer 3 horas de bíceps, ¿verdad? O sea, se trabaja un músculo y se va a cansar. Se me queda viendo y yo dije, me quedé sin trabajo. Fue lo que yo dije, me quedé sin trabajo por tratar de ayudar. Y me dice, ¿por qué a mí nadie me dijo esto? Y es a veces el rol de un fisioterapeuta no es tocar y hacer, es analizar y ver. Yo creo que parte mucho del trabajo de nosotros es poder tener la capacidad de analizar un cuerpo y no es que, y es algo muy importante, el término de buena y mala postura es algo que ha evolucionado a que si son posturas sostenidas en el tiempo donde generan un estrés a las estructuras. Entonces, no importa que yo sea un carpintero y necesite estar agachado 3 horas al día, pero si yo tengo la fortaleza de enderezarme y mantenerme las 5 horas que me quedan del día en una posición erguida o en una buena posición, es lo que no me va a generar dolor. Entonces, no es hacer una mala postura, no es hacer un mal movimiento lo que me va a generar mal. Pero si yo tengo la capacidad de compensarlo con el resto de los movimientos, va a ser. Y en el caso de él, era meramente lo que tenía que era ajustar su herramienta de trabajo. Y eso lo iba a hacer que ahorrara más energía, el músculo no se iba a mover por más tiempo, no se iba a cansar y por tanto no se iba a contracturar. Entonces son pequeños microajustes, ¿verdad? Eso a nivel de cuello, pero el cuello es un complejo articular muy amplio donde hasta es bifuncional. Yo puedo llevar el hombro a la oreja y puedo llevar la oreja al hombro. Es el mismo movimiento, es el mismo músculo, pero la capacidad de movimiento es muy diferente y el engrama de movimiento es muy diferente. Entonces, no lo notamos cuántas fuerzas G, cuando andamos manejando en el carro, tengo que compensar, cuando voy a frenar y voy a ver hacia el lado, son ajustes de micromovimientos. Por eso, cuando tenemos un dolor de cuello, cuando tenemos un dolor de cabeza, cuando tenemos un dolor de todo este complejo de cuello y hombros, un gesto, un pequeño movimiento, en realidad sí cambia la diferencia. Si llega a molestar durante el día, son 2 días, 2 semanas, un mes que ando con este dolor y empieza a ser una bola de nieve. Ya no es un grado del movimiento, ya perdí totalmente la capacidad de ver hacia el lado derecho y es increíble cómo el cuerpo se adapta a vivir con menos movimiento. Pero llega un momento donde ya te pasa la factura. Ya no te puedes mover, ya no tenés una calidad de vida. Y es ahí donde uno de los pilares que nosotros queremos empezar a trabajar aquí, que es la capacidad de tener un buen movimiento, de tener una buena calidad de vida. Y es que, sobre todo el latino, nosotros no tenemos la cultura de la prevención. Sí. Nosotros vamos al dentista, vamos al fisio cuando ya no nos podemos levantar. Donde ya no hay medicamentos que nos ayuden. Sí, exactamente. Y el problema del medicamento es que no te está curando, te está enmascarando un problema. Te retrasa el síntoma. Y yo lo digo por conocimiento de causa porque Frank es mi fisioterapeuta
Ustedes bien saben que yo soy odontólogo y la posición del odontólogo es nefasta sobre todo para el área lumbar. De hecho, yo tengo ciertas sillas especiales para poder soportar todo un día de trabajo. Ya llevo más de 20 años en esto. Y yo he aprendido mucho en que la prevención nos mantiene con una calidad de vida y uno valora la salud cuando la pierde. Porque los días que yo he tenido crisis en el pasado, realmente uno extraña los días en que no tenía dolor. Uno se acostumbra a no tener dolor y piensa que así va a estar siempre. Pero el hecho de, que eso también lo he aprendido durante los años, es la prevención. ¿En qué consiste? En mantenimiento y en entender que la masa muscular es la que nos mantiene con una salud postural que nos evita lesiones a futuro. Tengo muchos colegas que tienen que incapacitarse y a veces hasta permanentemente porque nunca comprendieron que la postura o una mal postura sí pasa la factura en cuello, en brazo, en lumbares y creemos que el cuerpo pues no resiente esas cosas, pues les cuento que sí las resiente. O quizás vemos de que solo un deportista, porque es alto rendimiento, o sea, porque es una alta exigencia lo que va a llevar su cuerpo, solo ellos necesitan ir al gimnasio. Pero usted sabe lo que es estar en una cirugía hora y media, sosteniendo en una sola posición. No, yo a veces tengo pacientes de 6 horas. Eso es un nivel de exigencia, pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Es muy fácil verlo a un deportista, es muy fácil ver a esa persona que va a levantar ese peso y decir, sí, él tiene que ir al gimnasio, porque él va a levantar ese peso. Pero otra cosa es levantar el peso a nosotros sostenido por un tiempo prolongado en una posición de trabajo. Es exactamente el mismo estrés de trabajo. Ahora, uno de los pilares que, como bien dijiste, vamos a trabajar aquí, es el bienestar. Creo que una de las cosas que más está afectando a la sociedad es el mal dormir. ¿El fisioterapeuta tiene algo que ver en la calidad del sueño? Tiene mucho que ver porque la idea es empezar a hacer un análisis integral de cómo duerme esa persona. Desde en qué condición se encuentra la musculatura a la hora de ir a dormir. Si es una persona que termina de corre 7 cosas y se tira a la cama y se acuesta. Entonces no se movilizó, no estiró, no tiene una capacidad de por lo menos de tomarse un segundo, un vaso de agua y ok, listo, me cambié la pijama, voy a hacer mi rutina de sueño, voy a disponerme a descansar, ¿verdad? O es la persona que se queda dormida con el control remoto en la posición, ¿verdad? Ahí donde caí. Hay muchos estudios últimamente basados en evidencia donde le han quitado más importancia al colchón y a las almohadas y le ponen más importancia al tiempo que yo dedico para apagar el cerebro, para tomarme un segundo, para respirar y decir, ok, voy a dormir. Y hacer esas capacidades donde decir, voy a descansar, en realidad descansa más que el colchón ortopédico, que la última almohada, porque no nos damos cuenta que a medida que vamos durmiendo, el cuerpo cambia de posición. Y además, a la hora de entrar en un sueño profundo, podemos entrar en un estado de relajación donde la posición del cuello quizás tenga entra una capacidad secundaria, porque en realidad lo que está estresando ese cuello es el movimiento repetitivo a la derecha en la oficina para agarrar algo de la impresora, voy estresado manejando, la mala posición que estoy con el celular mientras que estoy cocinando, el bolso con la llave porque estoy levantando más cosas y el bebé por el otro lado que me está jalando, pero son esos estrés que no lo veo, que es lo mismo de levantar una pesa o hacer una mala fuerza. Entonces volvemos a lo mismo, no importa que eso pase durante el día, pero si yo soy activamente capaz, fuerte, como dijiste vos, si tengo una capacidad muscular y tengo la capacidad de mi cerebro de activar ese músculo para que no importe que yo agarre mi chiquito mientras que estoy haciendo algo con la batidora y enderezarme en una posición, eso no existe ningún problema si la persona es activa. Es que ese es el problema, la debilidad. Te lo digo porque cuando yo estaba antes de las pesas y todo, tuve 2 episodios agudos que fueron movimientos de la vida cotidiana. Fue sacando una bolsa del carro
y alzando a mi hijo cuando estaba pequeño. Movimientos que en teoría eran fáciles y fueron las peores lesiones que he tenido. Hay un término que usan mucho los americanos que dice: si yo tuviera un centavo por cada vez que me lo dicen. Y me lo dijeron hoy, cuando yo le pregunto a la gente por qué está aquí, y dice: es que hizo un movimiento muy tonto. Y eso es el día a día de lo que pasa. Nadie dice: es que estaba deteniendo un bus con 2 manos porque estaba levantando a alguien porque le cayó, lo estaba bajando la llanta de un carro, hizo una fuerza sobrehumana. Nadie llega por eso. Llega la gente, me fui a amarrar el zapato y ahí quedé. Vengo manejando y fui a agarrar la computadora detrás del asiento del copiloto y ahí quedé. Pero contame qué es lo que pasó ahí. Digamos, hiciste un movimiento cotidiano, ¿qué es lo que pasó? Muscularmente, ¿qué es lo que pasa? Podemos dividirlo en 3 partes. Siempre hay un antes al evento. Dormí mal. El músculo no se encuentra en su mejor posición, en su mejor estado porque está deshidratado, sobreusado, no lo descansé o el día anterior hice un sobreesfuerzo, ¿verdad? Quizás no lo vi porque sobreviví, me fui a dormir y todo, pero ese día el cuerpo está en un estado quizás más frágil de lo normal. O sea, eso es lo que pasó antes de la lesión. En el presente, ese músculo como estaba, ¿verdad? Voy manejando, estoy en una posición donde ya estoy inestable porque el carro se está moviendo, aunque no parezca, yo estoy haciendo un cierto equilibrio. Y lo que va a pasar, voy a hacer una fuerza con combinación de movimientos. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Muchas de las lesiones a nivel lumbar se deben a problemas articulares a nivel de hombro. Si yo pierdo la capacidad de abrir mi hombro y tener una buena extensión, voy a tener que compensar el movimiento con mi lumbar. Si cada vez yo utilizo más la lumbar para hacer un movimiento que normalmente usaría mi hombro, estoy usando 2 grupos musculares donde ya estoy aumentando el gasto energético, ya no estoy siendo eficiente. Y si no estoy eficiente, van a estar cansados. Y tras de eso, en ese momento, caí en el hueco y traté de agarrar algo, ahí quedé. Qué complejo. El dolor no es de una razón. Siempre es multifactorial. Siempre hay muchas cosas alrededor. Por eso se habla de que yo una vez lo escuchaba, un doctor hablando en un TED Talk y decía que es la evaluación del periscopio. La analogía es muy fácil. Si yo estoy en un submarino y yo quiero ver a mi enemigo al otro lado y yo tengo el periscopio, mi visión del problema es esto. Entonces, si yo analizo mi enemigo el problema y veo que es el hombro, es un dolor de hombro, yo estoy aquí. Pero perdí la capacidad del ejemplo que vimos, ¿verdad? O estoy viendo la lumbar y pierdo la capacidad que no sé que tu hombro no se estaba moviendo. Y quizás aumento la movilidad del hombro y la espalda no tiene que volver a reclutarse para suplir ese movimiento. El cuerpo está diseñado para siempre tener un plan B, un plan C. Pero el dolor se instaura cuando el plan C y el plan D ya no se pueden meter. Entonces ya no tengo la capacidad de suplir ese movimiento. Y el dolor es algo bueno. Y el dolor es, y por eso hablamos de la capacidad o la necesidad de tener la prevención. El dolor es un semáforo. El dolor nos va a decir que si todo está bien, ausencia del dolor. Si algo está pasando, la aprensión de que eso creo que me dolió. Pero no es un dolor. Pero es una sensación extraña de que yo hice algo. Allá, la luz roja es, yo hice esto y me dolió. Lo que pasa es, ¿qué hago yo con ese dolor? ¿Y qué hacemos cuando sale la luz roja? Nos tomamos algún antiinflamatorio, nos tomamos algún analgésico y sigue con la vida. Pero no estamos analizando qué fue lo que pasó. Y ya estamos en la etapa 3, donde ya hay dolor, nos saltamos la etapa amarilla. Y muy posiblemente la etapa amarilla es donde vienen las disfunciones, ¿verdad? Que una disfunción lo podemos definir como la incapacidad de tener un buen funcionamiento. Y como no estamos haciendo un buen funcionamiento, estamos haciendo ya una consecuencia. ¿Por qué la gente te llega el bruxismo a vos? Porque te desgastaron los dientes, porque ya tienes sensibilidad a los dientes. Eso es una luz roja. Ya hay una consecuencia y muy posiblemente que no se puede volver en el tiempo. Nosotros no podemos regenerar el esmalte dental. Nosotros no podemos regenerar un cartílago, ¿verdad? Entonces ya llegamos a la luz roja. Pero si nosotros hubiéramos venido a la parte dental cuando empezaron las luces amarillas, cuando empecé a decir, me levanté cansado,
sea, me levanté como hinchado a este lado, como que pasé rechinando toda la noche. Y podemos hacer muchas analogías de ese sentido. ¿Por qué no lo hacemos con la boca, pero sí lo hacemos cuando vemos que estamos gastando un lado más del pie, del zapato? Y compro zapatos nuevos porque algo se está desajustando. Igual lo que son las cúspides dentales. Si estoy gastando más de un lado, tengo que hacer algo al respecto porque la mala oclusión me va a llevar a una mala alimentación. No, de hecho es importante porque cada disciplina tiene su ciencia. Y a nivel nacional e internacional, yo también he observado que a nivel odontológico, el paciente se extraña de que la primera cita uno analice tantas cosas que ni siquiera a veces tiene que ver con la queja principal. De hecho, nuestras primeras citas son súper integrales. De hecho, todos los pacientes nuevos están en la obligación de pasar por una radiografía en tercera dimensión, un escaneo digital, fotos, mi análisis, etc. Y a veces el paciente dice, Doc, pero es que yo vengo porque este diente me duele. Sí, pero es que usted está en la clínica de un especialista que lo está viendo usted como un todo. De hecho, cuando empecé a aprender, siendo paciente, aprendí a apreciar lo que es un fisioterapeuta que te dice, ¿te duele aquí? Sí, pero hoy no vamos a hacer nada, caminar, te quiero ver caminar. ¿Qué posición no puedes hacer? Trata de tocarte los pies. Mira, estás tieso, tienes poca movilidad. Eso es lo que vamos a ir trabajando y uno dice, pero es que yo ocupo que me dé el masaje, porque esas dentro del círculo pequeño que uno puede conocer de una ciencia, uno cree que el fisioterapeuta es un masajista. Y no, ustedes, de hecho, perdona que te interrumpa lo que ibas a decir, pero conversando me he dado cuenta que el conocimiento de un fisioterapeuta de inserciones, de orígenes, de músculos, de biomecánica es impresionante. Bueno, ustedes son realmente profesionales de la salud sin menospreciar al masajista, porque el masajista hace muy bien su disciplina, pero es que el fisioterapeuta va más allá. Y sobre todo cuando tiene sinergia tal vez con un fisiatra, con un gimnasio, que ustedes tienen también, yo veo que tienen pesas y ponen a los pacientes a hacer ejercicios, y actualmente con el abordaje que queremos introducir acá en Costa Rica, sinergia con una clínica de odontología de especialidades, ustedes se potencializan muchísimo. Entonces, de verdad, mis respetos a lo que ustedes saben, porque me has demostrado, tratándome a mí, tratando a mi papá, pero también es el fisioterapeuta de mi papá, que no es jugando. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros poder mostrarle a las personas que nosotros podemos ser más que eso. A mí no me molesta el término masajista, es más, me encanta. Porque yo sí siento de que hay una necesidad por conexión. Hay una energía que no se puede ver, que donde uno se conecta a las personas. Podemos hablar de la liberación de endorfinas y lo que eso genera a nivel de las conexiones nerviosas, pero ese sería otro tema. Pero, o sea, la verdad, cuando yo escucho a los fisios hablando de que el masaje no lo es todo, que el masaje no lo cura y que es un montón, a ver, yo puedo ver que la fisioterapia es una caja de herramientas. Y la parte más importante de la caja de herramientas es la evaluación, es la regla. Y vamos a medir todo de la misma manera, de la misma forma ordenada. Y como vos lo decías, vamos a empezar con una parte a nivel del postural. Y dependiendo de lo que yo me encuentre, voy a usar un desatornillador o un martillo. Una vez estaba con una capacitación con don Fernando Mayoral. Las palabras no son de él lo dijo muy bien en el curso. Él nos explicaba la parte de la punción seca. Y desde que yo llevé el curso de punción seca, bueno, obviamente no hacía punción antes, pero desde que llevé el curso y estuve en contacto con él, cada vez usé menos la técnica. Porque él decía, lo decía de otro refrán, de que el problema es, cuando uno aprende una nueva técnica, es tener cabeza de martillo. Porque todo lo ves como clavo. Entonces, hay muchos colegas míos que se casan con una técnica y todo lo ven como clavo.
¿verdad? Ahora, lo que sí tenemos que ver siempre como clavo es la evaluación y hacer una evaluación estructural. Pero ahí va a cambiar la herramienta. Hay muchas cosas que requieren la actividad de la persona. Yo necesito que usted se haga fuerte para que usted tenga esto. Hay veces que vamos a tener que meter la mano. Hay veces que vamos a tener que usar las dos, ¿verdad? Pero usted lo sabe muy bien. Hay técnicas donde ahora, y eso es un tema un poco controversial, donde hemos visto muchos profesionales que ahora todo es Botox. Es más fácil, quitemos el síntoma, ¡pac! Y ya está. Cortamos la propiocepción y quitamos la capacidad de la persona de activar y regenerar y aprender. ¿Dónde está la mejoría en eso? ¿Dónde está el bienestar en eso? Simplemente estoy sacando una pieza muy importante de la acción. De las lecciones más importantes que yo tuve en la vida fue con un profesor que tuve en mi primera práctica profesional con niños con discapacidad, con Giovanni Garita, creo que ahora es el director de la carrera en Nacimiento. Estábamos trabajando un niño con un tipo de parálisis cerebral, donde él no era capaz de mantenerse en su posición en la silla. Y en ese momento, cuando usted está recién graduado, usted quiere hacer de todo, usted quiere curar el mundo porque ya lo sabe todo, ¿verdad? Y él me lo dijo, si usted le cambia la capacidad que tiene él de mejorar su postura durante la alimentación, usted le puede salvar la vida a ese niño. Y yo, ¿por qué? O sea, uno quiere caminar, uno lo quería poner de pie, uno lo quería poner de 4 puntos para que fuera fuerte. Me dice, no, es que usted no está viendo el problema que tiene él, que como se mueve tanto, cuando come, la comida se le puede ir por los pulmones y genera una infección. O la incapacidad que tiene la mamá de poder dejarlo que coma solo. Entonces son momentos como esos donde usted analiza por qué la capacidad que tiene la persona, la misma persona, de tener una buena postura para mejorar su función, eso tiene más importancia a todo lo demás que a veces le damos más importancia. Fuerza, velocidad, potencia. Pero son capacidades mínimas que dejamos de ver. Y a veces la capacidad mínima de estar erguido en una buena postura, en un buen balance, lo dejamos de ver. ¿Por qué? Porque hemos pasado 8 horas del día así. El cuerpo ve como esto, una posición natural. No tengo la capacidad muscular de corregir el movimiento y pierdo la capacidad de ver bien, comer bien, cierro mi glotis, la mandíbula se ve desplazada en una posición antinatural y estoy masticando con los dientes, no tanto en la parte trasera, sino con una mordida en la parte delantera. Y vuelvo a lo mismo, no es el celular el problema, no es la computadora el problema es que no tengo la capacidad muscular de cuando termino hacer ¿listo? Y ya volví a mi capacidad normal, quedé en esta posición. Si no trabajamos y no activamos un músculo, lo estamos perdiendo. Fran, después de pandemia, ¿vos notaste algún cambio en la frecuencia de ciertas quejas principales relacionadas más con dolores cervicales, dolores de cabeza y pacientes con apretamientos anormales de mandíbula? Hablemos la respuesta, pero... Sí, no, hablemoslo de abajo para arriba. Durante la pandemia, mucha gente empezó a trabajar en lugares de trabajo que no eran los usuales, ¿verdad? Y aquí meto a una muy buena amiga mía que me llamó un día porque se le durmió la pierna, porque pasó todo el día trabajando en esta posición, en una silla donde no estaba diseñado para trabajar. Entonces, empezar a trabajar en lugares donde no normalmente no trabajamos, estar acostado boca abajo en la cama con la computadora encendida, me pone en una posición de mi cuello que no nos va a ayudar, o los hombros. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de los músculos que sostienen y dan estabilidad para que se mueva la cabeza son los hombros. Por eso te decía la ambivalencia del músculo trapecio. Si yo fijo mi hombro, yo tengo la capacidad de que mi trapecio jale mi cabeza hacia la oreja. Es lo mismo de que si yo tengo la capacidad de mi musculatura central del cuello sostener mi cuello, cuando yo activo el músculo, se me viene el hombro para arriba. Entonces, si yo no tengo una estabilidad en mi cintura escapular, porque estoy en una posición extraña, el que se ve afectado va a ser el cuello. Pero estoy poniendo en desventaja mi hombro. Entonces, eso fue lo primero que vi. Un mal posicionamiento a nivel de cuerpo
no tengo la capacidad de sostener el músculo, sufre el otro. A nivel de cuello, ¿verdad? Gente trabajando con el celular en diferentes posiciones, se quedan dormidos, y por el otro lado, es que hay que verlo de dos maneras. Sobreusé un músculo, por tanto se pudo ver con una contractura, ¿verdad? Y empecé a ver mucho más debilidades, pues ya la gente no camina al trabajo. Ya la gente estaba en el trabajo, o sea, en la casa, o sea, salía de la cama, se sentaba y ya estaba ahí. Entonces, perdieron la capacidad mínima de movimiento. Y esa capacidad mínima de movimiento es lo que les permitía sentirse bien. Es lo que les permitía no estresarse. Es lo que les permitía por lo menos llevar un poquito de sol. Y ahí es donde yo achaco mucho a los procesos de estrés y bruxismo, que viene uno detrás del otro. El bruxismo, solo para hacer un poco de definición, el bruxismo es la hipercapacidad de usar los músculos de la masticación para cerrar la mandíbula o la incapacidad de poder mantener la boca en una posición cerrada pero sin tensión muscular. ¿Por qué hago la diferencia? Porque una persona con un proceso de estrés haciendo un trabajo donde ya tengo que terminar y no sé dónde está haciendo una hiperexcitación de la musculatura de la masticatoria. Entonces activa y cierra esto. El otro lado es cuando empiezo a tener la incapacidad de regular ciertos músculos y empiezo a desviar la cabeza para un lado. Empiezo a tener donde ya tengo que, por una debilidad, se compensa el otro lado y empiezo a masticar más fuerte de un lado, que da la misma capacidad de bruxismo, pero nada más unilateral. Una se debe por una hiperexcitabilidad de ciertos músculos, parte emocional, parte mecánica, y la otra por un desbalance a nivel de fuerzas. Y de hecho, un podcast que viene más adelante, vamos a hablar de cómo se relaciona la ciencia del sueño, que es toda una especialidad médica, con el bruxismo también, porque sabemos que cuando estamos saliendo del momento de sueño profundo a un momento de alerta, es cuando empiezan los movimientos, obviamente inconscientes, en donde a veces las parejas nos dicen, es que suenan los dientes, o muchos padres de familia dicen, mi hijo rechina los dientes. Y aquí quiero hacer una reflexión, y voy a decir algo controversial, pero es una posición basada en muchos años de ver cómo la industria médica se ha movido. La medicina está más dirigida a medicar que a curar. El médico te manda pastillas, pero no te dice que el estilo de vida podría evitar esas pastillas, por ejemplo. Y después podemos hablar un poquito de temas personales, de metabolismo y todo. No es lo mismo que te den 5 pastillas para controlar algo a que te digan, hace esto en tu vida, cambia tu estilo de vida, cambia tu dieta y vas a quitar pastillas. Porque estamos sumidos en una industria compleja, farmacéutica, médica, etcétera, ¿verdad? Y eso es muy controversial. Yo quizás lo veo de que gastamos más en tiempo en cómo quitar el humo que apagar el fuego. El problema no es con Botox quitarle la capacidad que tiene el músculo de activarse y porque se activó generó dolor, sino es entender por qué estaba doliendo, ayudarle a la persona por qué estaba doliendo, y si quitamos el problema se quita, como vos decís, todo el medicamento y llegar, por lo menos yo que lo veo un poco menos invasivo, porque yo no quiero llegar a ese punto, ¿verdad? ¿Cómo hago de evitar que una persona se le tenga que inyectar algo dentro de su cuerpo para decirle, usted no es capaz de controlar su cuerpo, este medicamento lo va a hacer por usted? Y cuando yo trabajo con personas donde yo trabajo todo el día de cómo activar ese cuerpo, es donde yo digo, ¿por qué quitan a la persona de su capacidad de controlar? Sí, y la persona también, digamos que transfiere la responsabilidad de algo a una pastilla. No, la responsabilidad mía, que comí mal durante muchísimos años y destruí mi metabolismo. Es mi responsabilidad, como es mi responsabilidad cambiarlo. ¿Y por qué estaba mencionando este tema? Porque con esta nueva forma de trabajar que vamos a tener a partir de este año, el paciente que no esté interesado en curarse no es nuestro paciente.
nosotros no vamos a hacer, de hecho nunca lo hemos hecho, casos que vengan un día y sale curado, no. La evaluación de nuestros pacientes va a ser tan integral que hasta un fisioterapeuta va a ser pilar de cualquier tratamiento, aunque sea estético. Porque a veces queremos, qué sé yo, un diseño de sonrisa. Pero si las posiciones de los dientes no están bien, si la postura del cráneo no está bien, la forma en que estás mordiendo en este momento, en donde yo voy a diseñar un tratamiento, es una posición mandibular que no es la fisiológica. Entonces, si yo me tapo los ojos y quito todo esto que estamos hablando con Francisco, yo estoy perpetuando un problema. Y mis pacientes lo han escuchado una y otra vez cuando están en consulta con nosotros. La estética es un efecto secundario de la salud. Primero hay que organizar la casa para luego hacerla bonita. Ustedes van a pasar una experiencia preciosa en donde vamos a ver, como les digo, junto a Francisco, cómo están sus cervicales, cómo está su espalda, cómo están sus lumbares, cómo está su postura, para que cualquier cosa que vayamos a hacer realmente le solucionen el problema. No queremos cubrir cositas por encima, y es por eso que no va a ser el último podcast definitivamente, porque el bruxismo es muy amplio, es interdisciplinario, en donde entra el odontólogo, en algunas ocasiones un psicólogo, en algunas ocasiones un psiquiatra, medicina del sueño, pero siempre vamos a ir de lo menos a lo más. O sea, primero fisioterapia, porque tal vez ahí sea el origen y se evita todo este montón de abordajes que en último caso van a ser necesarios. Fran, vea, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo? De hecho, ahorita estamos tratando juntos un paciente de Guanacaste que venía frustrado porque lo único que le daban eran protectores de mordida para su problema y no veía mejora. Sin decir nombres, obviamente, ¿qué ha notado ese paciente con las sesiones de fisioterapia? Yo creo que lo más importante y las palabras que más me resonaron es: puedo dormir mejor. Volvemos a lo mismo. Cosas tan sencillas que hemos dejado de percibir. Y él me lo dijo: mira, empecé el día todo bien y en un momento dije, bueno, sus palabras, mira, me levanté relajado, me levanté, no he sentido dolor desde el momento que me levanté a esto. No es que haya sido una cura milagrosa, ¿verdad? Como vos lo decís. Pero simplemente lo que se hizo en la primera sesión fue integrarlo, hacerlo parte de su terapia y decirle: en el momento que usted empiece a enderezarse más, le vas a quitar trabajo y estrés a los músculos mandibulares, que son los que ya estaban generando un estrés y le estaba dificultando ciertas cosas. Lo bonito de esto es que se hace una cadena con otras cosas, como la otra paciente que también estábamos atendiendo, que vino por la parte mandibular y ya hemos empezado a hacer la parte de cuello. Porque ha visto una mejora en su tono muscular y dice: ahora quiero esto. Porque todo está conectado. Nosotros no somos pedazos de Lego donde yo digo, bueno, voy a arreglar la parte de arriba, quito este tornillo, arreglo esto y pongo esta otra parte. Todo está conectado. Entonces ella ha visto una mejora. ¿Por qué? Porque ya viene a lo que sigue. Y eso le da la esperanza a las personas. Y las personas, cuando han llevado un proceso crónico de dolor, ¿verdad? Existe el peligro más grande. Quieren la solución milagrosa. Porque ya han pasado por todo. Tienen la fe y la esperanza de tener un tratamiento nuevo. Lo que nos pone mucha responsabilidad de nosotros, y es la parte principal porque estamos haciendo esta alianza, porque sabemos que podemos hacerlo. Lo vamos a hacer con evidencia y con trabajo. Pero lo más importante es que contamos con las herramientas interdisciplinarias para ayudar a esa persona. A mí me gusta mucho trabajar y hacer ejemplos que se le haga fácil entender a las personas. Y ese ejemplo que vos decías de que lo que hacen es darle un protector bucal nuevo, es como lo que yo decía de cuanto a los zapatos. Si yo gasto los zapatos y compro los zapatos nuevos, estoy destinado a gastar los zapatos.
Pero si yo cambio la persona a la hora de caminar, que no rechine los pies, que no los pegue contra el suelo, y hago que camine de mejor manera, los zapatos le van a durar más. Entonces, en esa analogía son los dientes. Entonces, volvemos a lo mismo. Porque a veces tomamos esas medidas en cuanto a nuestros zapatos, en cuanto a la ropa, en cuanto a una rodilla, en cuanto a alguna parte del cuerpo, pero no lo hacemos lo mismo a nivel bucal. Y aquí es donde está el trabajo de prevención de nosotros y la razón de este podcast, es la educación. Este es el paso que nosotros estamos dando, educar a las personas y decirles que sí hay una solución, que según la evaluación podemos tomar ciertos caminos. Algunos van a ser un poco más de fisioterapia, algunos van a ser un poco más dentales, algunos van a ser una combinación en el medio. Pero si no fuera que nosotros lo estamos haciendo interdisciplinariamente, vos puedes poner unas carillas y a los 2 meses se la estás cobrando otra vez porque la quebró. Pero eso no es una responsabilidad social. Hay obviamente un cierto tipo de capitalismo que muchas personas lo pueden ver como un negocio. Pero siento que la idea de esta alianza es ayudar a las personas de una manera integral, de una manera holística, pero generar bienestar. Sí, claro. Y como buena noticia, de hecho, cuando usted como paciente esté recibiendo algún tipo de tratamiento que sobrepase cierta cantidad de tiempo en donde usted amablemente nos permite trabajar en su boca, porque hay tratamientos muy complejos, usted va a tener una sesión de relajación, de masaje, de apoyar ese momento post-cita que normalmente el odontólogo simplemente despide al paciente y que se vaya a su casa con problemas musculares porque tuvo una boca abierta mucho rato. Nosotros vamos a prevenir cualquier tipo de disfunción a través de un chineíto post-cita. Vamos a tener también, que estamos hablando un día de estos, Fran tiene una tecnología interesantísima, que eso lo vamos a hablar en otros videos más cortos, en donde post-quirúrgico, a través de esta tecnología, usted va a tener una recuperación más eficiente, más rápida y por ende va a volver a su estilo de vida más rápido. Así que, Fran, de verdad, muchas gracias por este rato. No va a ser el último porque de verdad el bruxismo son tomos y tomos y tomos de literatura que hay que analizar, pero vamos a tratar de ir enlatando poquitos de información a partir de este podcast introductorio de todo lo que vamos a hacer durante el 2023 y para adelante. Cada vez somos más, la familia va creciendo en pro de su salud. Queremos pacientes que se quieran curar, que nos hagan caso, porque los resultados son garantizados. Fran, en todas. Doc, muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos. Ustedes por el tiempo. Pura vida. Nos vemos pronto.